¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, la entrevista. Y hoy estamos muy contentos porque nos venimos de pinta a Cuernavaca a visitar a su casa a la señora Irma Dorantes, ¿verdad, Jessy? Por supuesto, estamos de fiesta este día porque muchas gracias, señora, todo lo que nos puede usted contar, toda su vida, lo que ha aprendido desde que comenzó en los inicios del cine hasta este día, y además que yo estoy impactada porque es usted una mujer guapísima. Muchas gracias, bienvenidas de su casa, bienvenidos todos, y estoy muy contenta que hayan podido llegar. Gracias. La verdad es un honor para nosotros porque estábamos platicando con usted antes de empezar esta plática y decíamos bueno, a usted le tocó estar en todas las películas del cine de oro mexicano, en diversos papeles, con diversos personajes importantes, obviamente capítulo aparte será Pedro Infante, pero con María Félix, Silvia Pinal. Usted misma heredó una forma de actuación muy bonita, era la cara angelical, la niña bonita de las películas, doña Irma. Pues mira, lo que pasa es que no sé qué tan bonita, pero sí, la verdad es que yo crecí en el cine. Y entonces empecé como extra. Y ahí fui poco a poco hasta que llegué a hacer papelitos importantes y luego estelares. Y es muy bonito y muy satisfactorio el hecho de empezar desde abajo, como ustedes. Sí. Empiezan desde abajo, ¿no? Sus primeras entrevistas, es igual. Pero nació usted en Mérida y cuéntenos, ¿cuándo se vinieron a la Ciudad de México? Porque si usted empezó 8 años más o menos, ¿cuándo se vienen? ¿Por qué deciden venirse? Y su mamá jugó un papel muy importante en su vida, doña Irma. Totalmente. Venimos a los 2 años, me trajeron. Y había un barquito que se llamaba Emancipación, era una cascarita, y en esa pues, nos venimos, y parece que pues yo hablaba desde muy chiquita, y entonces a los 2 años, imagínate, en el barquito, mareada, y entonces lo único que me contaba mi mamá que yo decía era esquina. O sea, ya me quería bajar, ¿no? Sí. ¡Esquina! ¡Esquina! Y otra vez. Así me la pasé creo que hacía 3 días el barquito al puerto de Veracruz. Sí. Y de ahí, pues no sé en qué me llevaban, pero venía un tío mío que me metía al agua, al mar. La espuma tampoco me gustaba. Y yo le decía que con jabón no. Con jabón no. Entonces, eso sí lo tengo, aunque parezca increíble, lo tengo muy presente, que me llevaba cargada. Me metía la espuma, yo decía con jabón no. Y nos venimos a México, mis papás se habían separado, y entonces yo crecí con mi mamá solamente. ¿Y ella fue la que la impulsó para comenzar en esta Mi mamá fue la que hizo todo en mi vida. Pero para usted era como un juego, supongo, porque era muy niña. Pues no había forma no había punto de comparación, de nada. Como así era. Entonces jugabas. Y bueno, esto lo he comentado muchísimas veces. Mi mamá era pues una gran actriz, tenía mucho talento. Descubrió que la niña era monona, que era graciosa. Y me empieza a llevar a los concursos de aficionados de XCW, fíjate, de los niños. Sí. Y ahí voy, me enseñaba las canciones. Y entonces me llevaba a los concursos y yo tenía 4 años. Chiquitita. Entonces todo era, pues así era, no había, te digo, ningún punto de comparación de cómo eran los otros niños. Claro. Pues, quién sabe, yo así jugaba. Así era
Ya después fui a la escuela y entonces por supuesto cantaba en la escuela, bailaba en la escuela. Mi mamá me puso una clase de baile del gobierno porque no teníamos dinero, éramos bastante pobres. Y la escuela donde yo iba, que se llamaba Julio Zárate, estaba en medio del mercado de la colonia Morelos. Entonces se llamaba la colonia de la Bolsa. Porque había muchas gentes que te robaban la bolsa. Sí. Había muchos ladrones y estaba, pues, no sé a qué distancia, no sé cómo realmente, pero estaba la penitenciaría ahí. Lo que ahora es el Archivo de la Nación. Sí, Claro, Lecumberri. Era Lecumberri. Sí. Ahí, pues, a unas cuantas cuadras. Entonces mi escuela estaba en el centro del mercado de la colonia Morelos. Claro. Sí. ¿No? Y mis compañeritas, pues eran las niñas, las hijas de las personas que vendían en el mercado. Pues éramos muy humildes. Entonces lo que yo ganaba o de los concursos o lo que fuera, pues nos servía mucho para vivir y para comer. Por supuesto. ¿Y en qué momento, doña Irma, se da usted cuenta, después de que empieza a trabajar, sigue trabajando, de que era una mujer ya conocida, o una niña, una adolescente ya conocida, famosa, la reconocían en la calle? Nunca. Yo nunca me enteré que era famosa, ni que era importante. Y hasta ahora, pues porque ustedes dicen mucho, pero yo no me siento importante. He trabajado mucho, Dios me ha permitido la oportunidad de hacer muchas cosas. Y ahí voy, pero no me siento importante, me siento que todas las cosas reconocimientos y premios y diplomas que están, tengo montones, me los han dado pues por cariño, no me siento merecedora de ninguno de estos premios, porque yo he tenido, como mucha gente hubiera querido tener la oportunidad de estar haciendo cosas, ¿no? Y que te premien por las cosas bonitas que haces, por esta oportunidad, pues no es tanto premio, el cariño del público es el que es muy importante. Pero, por ejemplo, cuando empezó ya a hacer sus películas con los grandes y que le decían, supongo que le avisaban a su mamá y le decían, a ver, tráete a Irmita, porque va a grabar No desearás a la mujer de tu hijo. ¿Estaba usted consciente de que iba a salir con Soler? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En primer lugar, ni le hablaban a mi mamá. Claro, porque no había teléfono, ¿verdad? Nosotros no teníamos teléfono, pero tampoco le hablaban. Ahora le dicen casting. Ajá, sí. Antes se llamaba reparto. Entonces lo que hacían era que yo ni opinaba, ni sabía, ni nada. Vente. Y me llevaba. En aquella época, siempre digo, uno estaba cocido a la enagua de la mano. Sí, claro. Sí. Entonces siempre íbamos y entonces había reparto. Alguien le decía o se comentaba en las oficinas de los extras, donde íbamos todas las tardes después de la escuela, comíamos y íbamos todos los días a sentarnos a que llegaran los jefes de reparto a ver si necesitaban alguna niña para la película del día siguiente. Sí. Así era la onda. Todas las tardes era su Nos sentábamos ahí, ya llegaban todos los jefes de reparto. No, pues no hubo nada. Bueno, pues nos íbamos. Y al otro día otra vez. Así surgieron varias películas. Por ejemplo, esta decías, yo nunca tuve el privilegio de trabajar con María Félix. Yo fui extra en una película de María Félix.
Bueno, ahora nosotros Oiga, lo vemos sí. al revés, ¿no? Fíjate, Sí, un sí. reto importante con Silvia de Res, que con el tiempo ya trabajé con Silvia haciendo un papel muy bonito en Mamá nos quita los novios, Ajá, sí. con Joaquín Cordero y Blanca de Castejón y Fernando Soler. Pero ¿sabes que en aquella época a los jóvenes o los adolescentes, como era yo en aquella época, no te hacían caso? No convivían contigo. Haz de cuenta que había jerarquías, niveles y pues tú no contabas ni te hablabas. Sí, los niños tampoco. No, para nada. Entonces los grandes, los importantes, ahí estaban y entre ellos hablaban y todo, pero a nosotros no nos tomaban en cuenta. Entonces, imagínate yo pensar que iba a trabajar con don Fernando Soler. En aquellos años, cuando yo trabajo en Odessa, era la mujer de tu hijo, casi nadie me lo cree, pero yo no sabía quién era don Fernando Soler. Nosotros no teníamos dinero para ir al cine. Sí. ¿Y cuántos años tenía usted en esa película? Yo tenía como 14 años. Es chiquita. 14 años, ¿verdad? Pero ya había hecho Los Tres Huastecos. Ajá. Y yo no sabía quién era Pedro Infante, ni Blanca Estela Pavón, ni quién era Ismael Rodríguez, ni quién era nadie. A mí me llevaban, yo trabajaba y punto. Pero su mamá, ¿qué le decía? Te tienes que aprender esto y vamos a ir a un lugar, al trabajo de siempre y lo vas a decir. Pero ¿qué te parece, Jess? Y doña Irma, si eso nos los cuenta, regresando de la pausa. Ah, sí, ¿cómo no? Así que por favor no se vayan porque esta plática de verdad está muy rica, muy interesante. No sé usted, pero yo me estoy remontando a esas películas y estoy viviendo el detrás de esas películas con doña Irma. No se vaya y que... Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Entre Mujeres la entrevista y déjenme darle la bienvenida a Yasmín Jalil, que nos alcanzó desde la Ciudad de México en viernes y con tráfico, ¿verdad, Yas? Ay, es que no me podía perder estar en casa de esta gran señora guapísima y con Gracias. esta magia impresionante. Gracias. Pero, Bienvenida. Jessy, retoma tu pregunta. Sí, porque- nos quedamos con la incógnita. Yo quisiera preguntarle, doña Irma, ¿cómo le hacía usted? ¿Se aprendía los guiones que le daban en las tardes después de hacer su tarea? ¿Cómo era ese tiempo antes de grabar? No se grababa, se filmaba. Y a mí, a las gentes que no éramos estrellas, no nos daban guiones. ¿Cómo? No, mi vida, ¿cómo crees? Te decían, tú vas a decir esto, te apuntaban en un papelito lo que tenías que decir. A la hora, ahí al momento. Sí, tú lo aprendías. No, pues es que a usted se le daba entonces la actuación desde que Yo creo que nació. sí, bueno, tenía alguna facultad, alguna facilidad, pero que no te daban nada. Ya los guiones te los daban ya cuando tenías papelitos importantes. ¿Cuándo fue su primer guión? ¿De qué película? Híjole, no me acuerdo. A ver, yo le voy a dar, por ejemplo, en la de Ahora Soy Rico, donde Ah, sale sí, bueno, Pedro Infante. no. Y usted No, era la ya. muchachita que Sí, tuvo un hijo que pero- quería pasárselo a don Pedrito, para que la tal? Marga López sufriera. Fíjate. Esa escena de los- No para que Marga sufriera, sino simplemente porque alguien tenía que ser el responsable. Pero no que ella, la verdad, no quería que sufriera No, Marga. No. No, simplemente. Primero que se me cruzaba. Ahí ya tenía su guión y todo. Sí, ahí sí. ¿Era hija usted de otro Soler? No, era nieta de un señor, gran actor que se llamaba Antonio Frausto, que todas las películas de la época de Don Porfirio, él hacía Don Porfirio. Te sí, quedaba cierto. precioso. Sí. ¿Cuál era su sueño de aquel entonces? ¿Qué pensaba? ¿Qué imaginaba? ¿Con quién iba a actuar? ¿Qué película? ¿Qué papel? Yo no tenía sueños. No me imaginaba, pues yo trabajaba, punto. Me gustaba lo que hacía, pero te digo, mi mamá era la que arreglaba todo.
Y yo no tenía no sabía pues ni con quién iba a trabajar, ni cuándo iba a trabajar, ni nada. Estaba totalmente, eran otros años, no como las niñas de hoy que quieren hacer cosas, no. En aquella época los niños, les repito, no nos tomaban en cuenta. Entonces yo iba a la escuela, luego mi mamá me inscribió en una escuela de danza del gobierno. Iba yo 3 veces a la semana a la clase de danza. Y estuve estudiando por 5 años hasta que me recibí de maestra de danza, de ballet. Claro que nunca pude dar clases, nunca pude hacer más nada, porque ya estaba trabajando muy fuerte. Ya estaba haciendo una cosa tras otra, tras otra. Pero pues todo fue el cine, o sea, yo crecí en el cine. ¿Y en qué momento le cayó el 20 de que ya era usted una figura, de que ya la reconocían en las calles, de que ya le pedían su autógrafo? Pues yo creo, a lo mejor, hasta mucho tiempo después de viuda, fíjate. Sí. No, a mí no me caía el 20, yo no, les repito, no me imaginaba, no me sentía una gente importante, nunca me sentí estrella. Yo nomás trabajaba ya. Oye, doña Irma, perdón, y si usted no se sentía de esa manera, ¿qué sentía cuando uno de los personajes más importantes del cine en ese momento la empezó a cortejar, se empezó a fijar en usted? ¿Qué pensaba? No pensaba. No pensaba, se dejó llevar por el amor. Era como que te explicaré. ¿Mariposas en el estómago? No, al principio no, porque te repito, yo no sabía quién era Pedro Infante. Pero se le hacía guapo. Ay, obviamente. Pero además, doña Irma, a ver, vamos por partes en esta. No. Porque A ver. ya había salido usted en muchas películas como extra, en muchas de donde él era protagonista. No, para nada. No. A ver, en la del el no serás la mujer de tu hijo, ya usted salía ahí. Por eso, pero ya no era extra. Ya tenía su papel. Ya, Bueno. Ya era importantita, sí, ahí era importantita. Sí. El papel, pues, era chiquito, pero ya era importantito. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es este camino, esta historia de conquista? Lo veía guapo, pero también veía las otras actrices que a lo mejor pues tenían, pues que lo querían conquistar, o él mismo tenía sus novias. ¿Y usted qué decía? Pensaba así, mira, en primer lugar todas las otras, las estrellas, pues eran personas mayores ya. Sí. Pues yo era una chamaquita ingenua, tonta pudiera ser, que no sabía nada, porque ni conocía el ambiente artístico, ni conocía a los artistas. Yo por ahí en el libro comentaba que haciendo Los Tres Huastecos, que fue mi primera película donde hice un papel para mí importantísimo, que dije 4 líneas, 3 líneas, ya me sentía yo estrella. Y en esa película, mi mamá, todo era mi mamá, me compró una libretita, pues hace autógrafos, y me dijo, ve y le pides un autógrafo al señor Infante, porque ahí supimos quién era. Al señor Infante, ahí está. ¿Cuál es? Pues ahí está, con esa señorita que está ahí. Bueno, en aquella época era yo rete obediente. Sí. Luego se me quitó, pero yo era muy linda niña, de veras era muy linda niña. Y muy ingenua, pues en esa época así éramos. Entonces ahí voy a donde estaba sentado. El señor Infante, me dice mi mamá que si me regala un autógrafo. ¿Qué edad tenía usted? Menos de 13 años. 13 años. Sí, 13 por ahí, años. sí. Sí, niña, cómo no. Y le dijo, mira qué bonitos ojos tiene esa niña. La que estaba junto era Blanca Estela. ¿Quién le iba a decir? Y tenía un vasito de algo que estaba tomando ella. Le dio el trago, se lo pasó a Pedro, y
tomó el autógrafo y Pedro le dio un trago al vaso. Dije, guácala, fuch. Oye, pero ¿cómo iba a tomar del mismo vaso? Fíjate cómo se veían las cosas en aquella época. Tomó del mismo vaso, yo estaba aterrada. ¿Cómo? Entonces firmó el autógrafo Blanca Estela y luego se lo pasó a Pedro. Y Pedro ya nada más lo firmó. Y bueno, lo guardé sin mayor importancia. ¿Y cuánto tiempo pasó para que usted sintiera esas maripositas en el estómago? No te sé decir cuánto tiempo, yo hablo en función de películas. A ver, en la película, el de Ahora Soy Rico. No sé cuánto tiempo pasó en que sintiera mariposas porque estaba muy chiquita y bueno, a raíz de esa película de No desearás la mujer de tu hijo, había una escena, por ahí la van a encontrar, donde Pedro me tenía que tirar a un chiquero con puercos. Porque Ismael Rodríguez era muy, ¿cómo se dice? Cuando quiere hacer las cosas muy meticuloso. No, muy en vivo, muy pasional. No, muy exquisito. Muy naturales, muy fuertes, claro. Muy al contrario, sí. Que fueran reales, ¿no? Muy realista, él era muy realista. Entonces, pues va para el chiquero la niña. Y entonces salió también la escena, porque cuando me tira el chiquero, aquello olía. Hasta tiempo después supe que tenían 3 días los puercos allí en un lodazal espantoso. No te quiero decir. Entonces cuando me tiran ahí al chiquero, ¡ay! Siento tanto coraje y empiezo a darle de patadas a los puercos, pero de verdad, muy enojada. Y no tenía nada, pues no había nada que hacer. Bueno, cuando me sacan de ese chiquero, fue espantoso. Entonces yo no tenía camerino. Entonces en una llave de agua a echarme agua para quitarme toda esa porquería que tenía. Bueno, fue un desastre espantoso. Y ahí vamos caminando pues para la salida de los estudios Tepeyac, que era muy larga. Y si encontraba un papel, pues me limpiaba con el papel. Y entonces, de pronto, oigo una voz que dice, ¿a dónde van? Era el carro de Pedro. Digo, lo supe después, en ese momento ni sabía. Y entonces mi mamá dijo, a tomar el camión. Dice, ¿pero cómo se van a ir así? Y mi mamá dijo, pues así. Pues ¿cómo? ¿Verdad? Así, no, súbanse, yo las veo. ¿Cómo? No, señor Infante, pues ¿cómo? Esta niña le va a ensuciar todo su coche, mire nomás cómo viene. Y dice, no, pero pues yo las llevo, pues si yo le eché al chiquero. No, les dijo, mi mamá vive aquí muy cerquita. Vamos a que se vaya a casa de mi mamá y hay que se bañe. Y yo le decía a mi mamá, no, yo pena. A mi casa, no, pues ¿cómo? Imagínate ir a la casa ajena a quitarte todo eso. Ay, sí. Pero bueno, no hubo más remedio que llegar a la casa de la mamá del señor Infante. Y entonces de la puerta empezó a pegarle gritos, ¡refugio! ¡Refugio! Así le... ¿Qué pasó? A ver, Refugio, una de mis hermanas que traiga un vestido, que lleven a esta niña, que se bañe, no sé qué, no sé. Ay, con toda la vergüenza. Bueno, hasta yo siento que me enamoro. No, pero pues yo ni pensé, calla. ¿Qué pasó? Yo tenía una vergüenza espantosa. Y ahí voy
a bañarme allá arriba. Hay un Socorro, creo que fue la hermana chica que me prestó un vestido. Envolví mi vestido. Pues vámonos. Pues ya, pues muchas gracias, adiós, dijo mi mamá. Vamos a poner vamos a tomar el camión. Dijo Pedro, no, de ninguna manera, yo las llevo. ¿Por dónde vive? Pues allá en Insurgentes. No en Insurgentes, se llamaba Ramón Guzmán en aquella época, por donde está la estatua de Cuauhtémoc. Ay, claro. Que entonces estaba la glorieta. Sí. A partir de ahí se llamaba Ramón Guzmán y de ahí para acá se llamaba Insurgentes. Ahora ya es Insurgentes todo. Sí. Y entonces él iba, nos llevó a la casa, nos dejó ahí en la puerta de la casa, porque era de allá para acá. Claro. Sí. Mi mamá tenía, subarrendaba una casita de huéspedes, un departamento, y rentaba los cuartos para ayudarnos. O sea que Era lista. ya cuando yo trabajaba, antes estábamos más peor. Estábamos más peor. Pero bueno, pues a partir de ese momento, Pedro empezó a ir todos los días que iba al estudio. Pasaba, tocaba y le decía a mi mamá que si no le regalaba una tacita de café. ¡Ay, qué maravilla! Ya le había echado ojos a esos ojos. Y yo, pues ahí no había ninguna malicia, no había ninguna nada. No, porque aparte él era mayor. ¿Cuántos años le llevaba? Como 16. 16, entonces... En esa edad. Sí, es mucha la diferencia, sí. Sí, era mucho. Pero vaya, no pensábamos en nada, pasaba. Ya a mi mamá le daba pena porque teníamos un cuartito. Sí. No había ni sala, ni mesa, ni nada. Era un cuartito que tenía la cama, una silla, el tocador y un ropero. Y la cocina era para todos los cuartos. Y el baño era para todos los cuartos también. Entonces, pero bueno, pues él sabía que era una niña pobre. Y ahora, ¿qué tal que tiene esta casa, este refugio, donde guarda todos sus recuerdos? Tan solo entrar aquí es transportarse en el tiempo y conocer un poco de su vida. Así es, porque ya después, bueno, pasan los años. Ya ahorita les quiero decir, y no lo he comentado todavía con nadie, de modo que ustedes van a ver, que después de 57 años que he estado luchando, pidiéndole a todo mundo que me den la oportunidad de exhibir cosas de Pedro y mías, pero pues haciéndole un homenaje a Pedro, ¿verdad? Nadie me hizo caso en 57 años, excepto el director de toda la cultura y de todos los museos de Mérida. Me acaba de hacer caso y va a hacer una exposición temporal con nuestras cosas, porque tengo muchas cosas que guardé toda mi vida, como por ejemplo el comedor con que nos casamos. Ay, qué bonito. Estas lámparas que están aquí, que esas no se las llevaron. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.